Señores estudiantes, buenos días. Y en el día de hoy vamos a continuar con el estudio del sílabo de medicina del trabajo, en el cual, pues, de acuerdo a lo que continúa, tenemos la determinación de los métodos de evaluación de los factores de riesgo. Eh, ¿Qué vamos a determinar ante estos métodos, ¿no? O sea, son métodos que se utilizan, hay diversidad de métodos que se utilizan para tener una buena evaluación de los factores de riesgo, que es de vital importancia ante los mismos que se presentan en los trabajadores, ¿no? Vamos a proyectar en la diapositiva para que podamos entender un poquito más sobre los que estoy hablando. Aquí tenemos la diapositiva, en la cual pues vamos a ver la determinación de cuáles son estos métodos, ¿no? La metodología a seguir en evaluación de riesgos dependerá de la complejidad de equipos y procesos. Es recomendable iniciar con métodos sencillos que permitan medir y controlar las anomalías detectadas, los daños históricos, el análisis comparativo del uso y mantenimiento de los fabricantes de equipos y las prácticas laborales. Hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta ante una evaluación ante la aplicación de estos métodos, ¿no? Es muy recomendable pues que se inicie siempre con métodos más sencillos. Tenemos como métodos la entrevista, la observación, que son métodos más sencillos y que son de mayor facilidad. ¿Por qué iniciar con métodos sencillos? Porque en la medida de lo posible pues debemos entender también que el trabajador se debe, que el trabajo se debe a la empresa y que la empresa a su vez pues se debe también al desarrollo de las actividades que cumplan los trabajadores, sin tener pues un ápice de entretenimiento, de pérdida de tiempo en cosas de índoles que a veces pues hay trabajadores que no le toman importancia, pero en el caso de estos factores de evaluación pues de los métodos que se vayan a aplicar son de vital importancia a tal punto que cuando se los aplique pues se pueda determinar cuáles son esos factores de riesgo que pueden estar presentándose o que están incidiendo, haciendo su presencia ya dentro de las actividades laborales que desarrolla cada trabajador. Entonces, aparte de eso, pues habrá que hacer aplicar o entender otro tipo de factores como por ejemplo las instalaciones, cómo están diseñadas, los equipos, qué tipo de equipos se están utilizando, cuál es el tiempo de mantenimiento si es que se le da, o cuál es la vida útil que tienen esos equipos, ¿no? Hay diferentes factores que, como ustedes pueden tienen que determinar y verificar. Tenemos métodos globales de evaluación. Con estos métodos se pueden definir con mayor facilidad el perfil de los puestos de trabajo en una empresa ante los riesgos predecibles. Ejemplos: las condiciones materiales de seguridad frente a los accidentes, las condiciones ergonómicas y del entorno frente a la fatiga física y mental, la organización del trabajo frente a la insatisfacción. Como ustedes observan, pues son métodos prácticamente generales, globales, que se lo utilizan casi en la mayoría de las empresas, donde se observan diferentes tipos de situaciones que pueden conllevar a que se pueda estar presentando un riesgo. Es muy loable y es muy observable determinar que se puedan estar presentando en cualquier tipo de actividad factores ergonómicos en las cuales habrá mucho que ver lo que es la parte del entorno y el desarrollo más que todo de aquellas funciones que realiza cada trabajador, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones o de los factores en los cuales pues globalmente se aplican este tipo de métodos que son bueno, en la parte económica podemos fácil detectar mediante el método de la observación que el trabajador está adoptando unas posturas que no son adecuadas o realizando movimientos que en realidad no son adecuados. Entonces, son métodos globales. Hay otro tipo de métodos en los cuales pues, se puede definir cuáles son estas condiciones de seguridad que puede tener, como por ejemplo los materiales, ¿no?
podemos aplicar mediante el método de la observación, observar los equipos o materiales que están en un proceso de deterioro, ¿no? o en su defecto que no tienen un mantenimiento adecuado. Entonces ahí nosotros podemos determinar que prácticamente estamos aplicando un método cual se va a objetar o se va a observar algún riesgo. Otros métodos a utilizar, como tenemos la identificación de los factores de riesgo, circunstancias en las que aparecen, así como la identificación de los factores expuestos. Observamos aquí en la gráfica, miren, si nosotros somos muy observadores y tenemos un conocimiento loable de lo que son los factores de riesgo, estamos frente a una imagen donde se están cometiendo muchos riesgos, ¿no? Tenemos factores del entorno, como por ejemplo la ubicación de las perchas, la ubicación en este caso del escritorio, de los objetos, la manera incorrecta, ¿sí?, de agarrar un objeto en el piso, la manera incorrecta de poder transportar un objeto en la percha, la manera incorrecta de realizar sus labores diarias, y así sucesivamente. Y también pues observamos riesgos como por ejemplo objetos en el piso que pueden provocar, que están provocando un riesgo y que pueden ocasionar uno de ellos, ¿no? Entonces también tenemos la valoración de los riesgos con criterios técnicos, lo que permitirá la categorización de los riesgos existentes como actividad para proporcionar las medidas de acción preventivas más oportunas. Si en este caso el jefe de seguridad o a quien le competa tener este tipo de observaciones va a hacer que se puedan disminuir o se puedan prácticamente prevenir y corregir muchos riesgos que están latentes dentro de esta gráfica. Y bueno, este es como un ejemplo nomás, ¿no? Hay muchas observaciones que podemos determinar en el momento de las realidades, ¿no? Dependiendo también el tipo de función y de actividad que se desarrollen dentro de esa área. La evaluación es muy importante. Cuando la evaluación realizada resulte necesaria, la adopción de medidas preventivas se debe optar por las siguientes situaciones. Eliminar o reducir el riesgo mediante medidas de prevención en el origen, organizativas de protección colectiva, protección individual y de información a los trabajadores. Ahí la importancia. Observen que no tan solo es observar los riesgos, sino también emitir o socializar esas informaciones que debe tener el trabajador a través de un plan de medidas preventivas o correctoras, con el fin de que todos estos riesgos se disminuyan, ¿no? Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y el estado de salud de los trabajadores. Bueno, incide mucho aquí el área de seguridad y el departamento de seguridad e higiene, sí, que puede ser el médico ocupacional, en el cual pues ellos tienen que hacer periódicamente un sondeo, una revisión, un seguimiento a todos aquellos factores, aquellos factores que son más incidentes, aquellos factores de riesgo que resulten de mayor peligro. Entonces, a eso es enfocarse más, ¿no? Sin dejar tampoco atrás aquellos factores que no inciden mucho, pero es muy importante hacer periódicamente un seguimiento. Los métodos utilizados para el análisis de los riesgos, los métodos que se utilizan para esto pueden ser cuantitativos, semi-cuantitativos o cualitativos, ¿no? La apreciación cualitativa suele expresarse a nivel de tipos alto, medio y bajo, para definir las consecuencias, las probabilidades o el nivel de riesgo. Los métodos semi-cuantitativos utilizan escalas de valoración numéricas lineales o logarítmicas, principalmente. El análisis cuantitativo trabaja con valores numéricos realistas y obtiene el mismo tipo de resultado. El problema suele ser que en ocasiones junto a estos valores deben tenerse en cuenta otros factores difícilmente cuantificables o simplemente que falten datos. Bueno, perdón, en la cualitativa pues trabajamos exclusivamente con resultados numéricos que pueden ser altos, medios o bajos. En la semi-cuantitativa, pues una valoración numérica lineal, ¿sí?, o logarítmica, significa que
Bueno, este método semi-cuantitativo es algo parcial, ¿no? Que puede tomar resultados parciales, no totales. Y en el cuantitativo, pues ya hablamos de prácticamente también de situaciones numéricas, pero un resultado total, global, en el cual pues se determine cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas correctivas a seguir. Aquí tenemos uno de los métodos, de acuerdo a al análisis que se ha realizado pues, en diferentes empresas, se toma en cuenta este método de William Fine, que es uno de los métodos prácticamente a utilizar, en donde emite un resultado muy eficaz, pero demanda un poquito de tiempo, ¿no? Un poquito de tiempo que tendrá que ser en este caso autorizado por el empleador, porque eh, este, este tipo de métodos pues, es individual. El método FINE es un procedimiento originalmente previsto para el control de los riesgos, cuyas medidas usadas para la reducción de los mismos eran de alto costo. Este método probabilístico permite calcular el grado de peligrosidad de cada riesgo identificado a través de una fórmula matemática que vincula la probabilidad de la ocurrencia, las consecuencias que puedan originarse en caso de ocurrencia del evento y la exposición a dicho riesgo. Aquí tenemos este método de Willis-Fine que, bueno, se realiza a través de un cuadro donde tenemos que aplicar los tipos de exposición y el valor de la exposición marcada a través de colores, donde el color rojo pues significa peligro, el color amarillo significa un peligro a medias, y el color verde pues significa que muy rara vez este tipo de evaluación se lo aplica. Tenemos una fórmula de la magnitud de riesgo o grado de peligrosidad. Es la siguiente. Bueno, aquí como vemos, la consecuencia está determinada por la letra C, que se define como el daño debido al riesgo que se considere, incluyendo desgracias personales y daños materiales. Los valores numéricos asignados para las consecuencias más probables de un accidente se pueden ver en el siguiente cuadro, ¿no? Aquí tenemos el valor, pues el valor 10 ya significa una consecuencia de muertes y o daños mayores a $6.000. El valor 6 significa lesiones, consecuencias con lesiones incapaces permanentes y o daños entre $2.000 y $6.000. El valor 4, lesiones con incapacidades no permanentes y o entre daños de $600 a $2.000. Y la lesión 1, lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y o pequeños daños económicos. Entonces, de menor a mayor, pues tenemos aquí una fórmula de la magnitud de riesgo o grado de peligrosidad. La exposición también es otro tipo de valoración. Se determina con la letra E, pues se define como la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal el primer acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia del accidente. Mientras más grande sea la exposición a una situación potencialmente peligrosa, mayor es el riesgo asociado a dicha situación. En el cuadro siguiente se presenta una graduación de la frecuencia de exposición. Tenemos aquí la valoración, la exposición, el grado 10, el valor 10. La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día. Es el valor más alto y de mayor riesgo. El valor 6, frecuentemente una vez al día. Va disminuyendo. El valor 2, ocasionalmente una vez por semana. Y el valor 1, remontablemente posible, ¿no? Este es el tipo de exposición de riesgo a la que está expuesto el trabajador. En probabilidades, pues, con la letra P, este factor se refiere a la probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, los acontecimientos de la secuencia completada del accidente se sucedan en el tiempo, originando accidente y consecuencias. Aquí en el cuadro vamos a determinar cómo está valorado el mismo en el valor 10, pues, es el resultado más probable y esperado, es la situación de riesgo que tiene lugar. El valor 7 está determinado, el que es completamente posible, nada extraño, tiene una probabilidad de ocurrencia del 50%. El valor 4 sería una rara coincidencia, tiene una probabilidad del 20%.
Y el valor 1, pues nunca ha sucedido en muchos años de exposición, el riesgo, pero exposición, el riesgo, pero es concebible, ¿no? Son situaciones que se dan, así mismo como las otras valoraciones de acuerdo al riesgo que se presenta. En el método IS, el método de evaluación general de riesgo, el IS, que significa Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, es el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y el apoyo a la mejora de las mismas. Este es un método de HINS prácticamente que se lo utiliza generalmente a través de todas las empresas e instituciones. Procede después a analizar las variables, identificando los peligros, estimando los riesgos y finalmente valorándolos, ¿no? Para determinar si son o no tolerables. De muy forma que resumido el proceso sería el siguiente. Clasificación de las actividades de trabajo. Es el paso preliminar de la evaluación de riesgo y consiste en preparar una lista de actividades de trabajo agrupadas de forma racional y manejable. Las actividades se pueden clasificar, por ejemplo, en áreas externas a las instalaciones en la empresa, áreas internas de las instalaciones en la empresa, etapas en el proceso de producción o el suministro de un trabajo, trabajos planificados y de mantenimientos y tareas definidas. Este tipo de variables que se asume, que tiene que tener, en este caso, conocimiento y de observación por parte del área de seguridad, hace que en cada uno de ellos pues, se observen no tan solo el movimiento de aquellas áreas internas dentro de la empresa, sino de la parte externa. Sabemos también que por situaciones ya acontecidas, pueden ser a diarios, en algunas de las empresas pues se suscitan inconvenientes de manera externa, ¿no? Entonces hay que también observar pues cuáles son esos tipos de factores de riesgos que están incidiendo externamente y que pueden ser también valorados a través de estos métodos que son muy significativos y que van a arrojar un resultado eficaz para continuar con este tipo de detección de riesgos que se puedan dar dentro y fuera de los trabajos planificados y de mantenimiento. Bueno, también es otro de los factores que va a incidir en la aparición de estos riesgos. Si no se realizan trabajos planificados y de mantenimiento, seguramente nos vamos a encontrar con equipos o herramientas obsoletas, en las cuales también es un factor y se ha suscitado, ¿no? Se han suscitado accidentes incluso considerados muy graves. Identificación de los peligros. Teniendo la información anterior, pues se pasa a la identificación de los peligros. Para llevar a cabo la identificación, que hay que preguntarse: ¿existe una fuente de daño? ¿Quién o quiénes pueden ser dañados? ¿Cómo puede ocurrir el daño? Bueno, una vez que se haya realizado prácticamente este tipo de identificación, de observación a través de la parte interna, la parte externa, también se hace la identificación de los daños, qué tipo de daños pueden estar ocurriendo o qué tipos de daños han ocurrido. Entonces, en este sentido, pues, también hay que determinar, pues, cuáles son las personas afectadas en este caso o cuál es el área afectada, ¿no? Porque ahí en este momento, pues, se puede verificar de que en realidad el grado de riesgo que existe dentro de estas áreas y en el cual el trabajador está propuesto, pues también tenemos que ser muy objetivos en ir determinando pues para aplicar una medida de prevención o corrección adecuada, ¿no? Y también pronósticamente pues podemos estar frente a una ocurrencia de este año y decir, bueno, este año va a ocurrir en tal tiempo, y eso también es uno de los factores que bajo este pronóstico preventivo que se puede dar ante la aparición, tratar de estos riesgos, tratar de eliminarlos o evitarlos en todo caso, ¿no? La estimación o cuantificación del riesgo. Para cada uno de los riesgos identificados se deberá estimar el riesgo determinado de la severidad del daño, consecuencias y la probabilidad de que éste ocurra.
Sí, se debe determinar qué tipo de consecuencias está provocando este riesgo. Puede que esté provocando, bueno, hay algunos tipos de consecuencias, la más principal es la salud, ¿no? La salud del trabajador en este caso. Después, pues, puede estar provocando una consecuencia en la productividad de la empresa y así también puede estar provocando una consecuencia en el deterioro de alguna máquina o de algún equipo o del área misma. Según la severidad del daño, podemos hablar de un riesgo ligeramente dañino, como magulladuras, dañino como convulsiones o fracturas menores, o extremadamente dañino como amputaciones, grandes fracturas, incluso la muerte. En esta severidad del daño, pues se observa exclusivamente lo que es la salud de la persona, ¿no? Observar, pues, si este riesgo prácticamente ha provocado daños ligeros, severos o daños exclusivamente, pues, que puede llegar incluso hasta la muerte, ¿no es cierto? En cuanto a la probabilidad de que ocurra el daño, se pueden graduar desde baja a alta, según el siguiente criterio. Probabilidad alta. El daño ocurrirá siempre o casi siempre. Probabilidad media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Y probabilidad baja, el daño ocurrirá varias veces, ¿no? Son tipos de probabilidades que se pueden dar y que se pueden, bueno, podemos irla identificando como tal. Aquí tenemos un cuadro de lo anteriormente dicho, pues aquí tenemos el cuadro donde está determinado el tipo de gravedad que puede provocar un riesgo, ¿no? Muy baja, baja, considerable, importante, alta o muy alta, ¿no? Asimismo, se va determinando cuál es la importancia del mismo e ir anotándose para poder verificar y tener un seguimiento en un futuro, ¿no? De eso se trata este tipo de cuadros. Y valoración del riesgo, pues una vez determinados los niveles del riesgo con la anterior tabla, tenemos la base para decidir si requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como determinar en el tiempo de las actuaciones. Sí, específicamente lo que les decía, este cuadro nos ayuda a tener un seguimiento, un control de aquellos riesgos que se pueden estar presentando si es que con la aplicación de ciertas medidas de corrección o prevención el riesgo está mejorando o el riesgo está desapareciendo, pues aplicar y tomar las medidas correspondientes. O en su defecto podría ser que el plan de prevención y de corrección no esté funcionando y tendría que cambiarse, ¿no? Adaptarse de acuerdo a las realidades. En definitiva, una evaluación de riesgo debe contener como mínimo los siguientes datos. Identificación del puesto de trabajo. Sí, se debe de saber cuál es el área o el puesto de trabajo a la cual pues están expuestos estos trabajadores a estos riesgos. El riesgo existente y la relación de trabajadores afectados. Sí, determinar cuáles son esos riesgos existentes y también cuál es la relación del trabajador en estas áreas, ¿no? Cuál es su función, qué es lo que está desempeñando y qué estuvo haciendo en el momento que se presentó el riesgo. El resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes. Una vez que se realizó este tipo de aplicación, de tratar de aplicar las medidas preventivas y correctivas, ¿cuál es el resultado? Si en realidad pues todo lo que las investigaciones que se realizaron, las identificaciones de los riesgos, se aplicó un plan de prevención, qué tipo de mejoría se obtuvo, si este plan está dando resultado o no. La referencia de los criterios y procedimientos de evaluación de los métodos de medición, análisis o ensayos ultimados. Si aquellos métodos que también se está aplicando, pues son los idóneos, si está provocando su efecto dentro de lo que es el desarrollo de esta mitigación de riesgo, o en su defecto habría que cambiar por otros métodos, ¿no? Aquí tenemos pues otro cuadro donde tenemos el riesgo y también la acción temporalizada. Por ejemplo, tenemos el trivial, que no se requiere acción, que no se necesita guardar documentación. Prácticamente es un riesgo inconsecuente, que no va a tener muchas consecuencias, ¿no? El tolerable, no se necesita mejorar
La acción preventiva, sin embargo, se debe considerar soluciones más rentables o mejores que supongan una carga económica. Se requiere comprobaciones para asegurar que se mantengan las medidas de control, ¿no? En este caso, pues, son riesgos prácticamente que se pueden aplicar con las medidas de prevención y corrección. Prácticamente este riesgo puede ser tolerable, donde se lo puede superar, ¿no? Moderado, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, sí, pero debe determinarse y limitarse cuidadosamente las inversiones precisas, las medidas para reducir el riesgo, donde debe implantarse en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Tratar cuando es moderado, pues se puede aplicar también todas las fases de mitigación, todas las fases de prevención que se utilizan y que tranquilamente puede ser aplicado en este caso por el trabajador y que no va a tener consecuencias algunas, ¿no? Importante, no se debe comenzar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Puede que se necesiten recursos considerables para reducir el riesgo. Cuando el riesgo implica trabajo en proceso, debe remediarse en el caso de un problema y el tiempo sea inferior para que los riesgos moderados se superen. Entonces, es importante cuando se está presentando un riesgo, se lo considera importante porque ante la aparición de estos riesgos, pues se debe parar las acciones, las actividades que se están realizando para evitar que se suscite este riesgo, ¿no? Entonces, eso es también de vital importancia en precautelar, en este caso, la seguridad y salud de los trabajadores. Es intolerable. No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si es posible, debe prohibirse el trabajo. Efectivamente, sí. Una vez pues que se vuelve este riesgo intolerable, pues automáticamente se suspende el trabajo hasta que no se vuelva a activar no se vuelva a activar el mismo, siempre y cuando se supere este proceso de riesgo a la cual está haciendo su aparición. Determinación, también tenemos aquí, pues ya una vez conocidos los métodos, tenemos la determinación de la causalidad. Pero bueno, ese es otro tema de estudio. Espero que en este tema, pues, ustedes hayan tenido en la determinación de los métodos, han tenido una noción clara de para qué nos sirven esta determinación de métodos, ya que a través de ello, pues, es prácticamente un termómetro de evaluación para los diferentes riesgos que existen, ¿no? Les repito, pues, como les decíamos al inicio, los métodos que se apliquen sean más fáciles, que sean métodos que prácticamente no incidan mucho en lo que es el tiempo que se puede utilizar para el mismo. Tratar de utilizar los métodos más eficientes y lo que se tenga menos probabilidad de tiempo en cuanto a la utilización de los mismos. Estamos recomendando porque hay métodos de facilidad y que son rápidos, como por ejemplo el método de observación o el método de una entrevista. Una entrevista que puede ser incluso personal, se considera que es más rápida, ¿no? O en su defecto es tratar de realizar ese método grupal en la cual pues se socializa y se le da a entender al trabajador cuáles son aquellos tipos de riesgos a los cuales ellos están expuestos y qué consecuencias está provocando y cuáles son las consecuencias que puede provocar en el futuro. Entonces son prácticamente factores que se van aplicando para que pueda existir una buena entendimiento en este caso por parte del trabajador y también pues que el empleador en estos casos pues se siente un poquito más confiado y seguro de que se está yendo por buen camino y que se está aplicando las medidas correspondientes adecuadas en cuanto a lo que es la prevención y la corrección. No sin esto pues vamos a dejar a un lado tampoco los diferentes métodos que se explicaron en esta clase porque son métodos muy vitales, son importantes,
pero que demandan un poquito de tiempo, sí. Hay una aplicación en cuanto a estos métodos dentro de la empresa y que en algunas empresas pues ya se hace necesario la aplicación del mismo, aunque a veces pues denote un poquito de tiempo en esta utilización de estos métodos, porque bueno, tendría que, de acuerdo al informe que emite el área de seguridad o a quien corresponde realizar este tipo de evaluación, pues debe de emitir un informe real cuyos resultados van a estar a la par de acuerdo al informe emitido y a la situación latente de los riesgos que se pueden estar presentando, y a su medida pues tratar de mejorar este estado situacional a la cual están expuestos todos los trabajadores, y que bueno, en la medida de lo posible, pues lo que trata la empresa en estos casos es tratar de mitigar y disminuir todos aquellos riesgos que puedan estar provocando alguna enfermedad dentro de lo que es la seguridad y salud del trabajador. Entonces, ustedes, señores estudiantes, pueden hacer uso de estos métodos, analícenlos bien, pueden profundizar un poquito más la utilización de estos métodos, pueden profundizar un poquito más la aplicación de lo mismo dentro de las empresas y optar por verificar cuáles de estos métodos son los más opcionables para que ustedes lo puedan utilizar dentro de su fase práctica, porque de eso depende, ¿no? Depende mucho de que ustedes en la parte teórica asimilen lo que más puedan para que después lo vayan a aplicar a la fase práctica. Entonces, señores estudiantes, aquí les dejo la clase grabada porque me gustaría tener una objeción de parte de ustedes o de pronto alguna observación a través del foro, ¿sí? Traten de contactarse en el foro, pues, si tienen alguna observación, y en la medida de lo posible, pues, yo les estaré respondiendo. Entonces, les dejo aquí la grabación para que ustedes la puedan observar.